ayudar a cambiar y poder influir en las decisiones de un país. Yo creo que eso fue lo que a mí desde pequeña me inspiró a ir por este camino de lo público. Poderse ganar el espacio con respeto y con trabajo. Y esa es la única forma de que la gente te respete. Y lo que él hizo fue precisamente rodearse de los que saben. Y yo creo que lo otro muy importante en los temas de crisis es saber comunicar muy bien. Claro que se puede manifestar, claro que la protesta es un derecho fundamental, pero con violencia, con muertes, bloqueando las ciudades, pues la verdad es que solamente hasta que le pasa a uno es que se da cuenta que de pronto no es tan fuerte. Yo siempre digo que si el poder es hacer que las cosas pasen, bienvenido el poder. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de la Fundación Innovación para el Desarrollo. Hoy tenemos una invitada súper especial a este nuevo capítulo. Primero, una persona que es ejemplo de mucho liderazgo, pero segundo, una persona que es piedra angular de la Fundación Innovación para el Desarrollo, María Paula Correa. Bienvenida, María Paula, a este espacio de la Fundación Innovación para el Desarrollo. Juan Sebastián, muchas gracias. Súper emocionada de estar acá en este espacio y, como bien dices, encantada de poder contribuir en todos los espacios de la Fundación. Bueno, estamos acá para hablar de liderazgo. Vamos a hablar un poco de liderazgo, pero vamos a coger de herramienta este libro maravilloso que María Paula escribió, que se llama La última líneas antimemorias de una jefe de gabinete. Y pues yo he tenido el placer de trabajar con María Paula no solo en el gobierno, sino antes del gobierno, cuando hacíamos unas locuras para hacer cosas de juntar al sector público y privado. Y un día hablando con ella sobre el libro, yo le dije, María, este libro es un manual de liderazgo. Porque para mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de este escrito es cómo se narra el paso a paso de cómo uno, desde su vocación, llega al servicio y cómo llega a impactar. Entonces, me gustaría, María, que arrancáramos pues contándole a la gente quién es María Paula Correa, qué le gusta, qué hace, qué la llevó a esto, todo. Bueno, parte de la iniciativa de escribir ese libro era contar quién es María Paula Correa, pero también poder inspirar a los jóvenes, como bien dices, Juan Sebastián, en los temas de liderazgo. Yo no vengo de ninguna familia política, no tengo ningún pariente que venga del sector político, es una pasión. No militamos desde los ancestros. No militamos desde los ancestros, pero sí desde el nacimiento, creo yo. La verdad es que toda la vida me ha apasionado la política. Mi mamá me contaba que desde chiquita yo, en vez de ver los programas de niños, veía los noticieros y además tenía opiniones y comentarios. Vengo de una familia, de un papá absolutamente liberal y una mamá muy conservadora, entonces tuve la oportunidad de ver, digamos, esas dos aristas en mi casa desde que tengo uso de razón. Y bueno, y parte de lo del libro es contar cómo nace esa pasión mía por la política, desde cuándo empiezo. Yo creo que muy poca gente conoce que mis primeros pinos en la política fueron cuando fue la campaña del presidente Pastrana de 1998. Estaba en octavo en el colegio, una locura pensar en eso. Y bueno, y entonces Ni siquiera sabía para qué servía la tarjeta de identidad. Sí, no, y realmente hoy le doy muchas gracias sobre todo a mi mamá, que me permitió poder a una edad tan corta tener esas experiencias, porque no creo que cualquier mamá hubiera Pensemos en alguien que está hoy en octavo de bachillerato. ¿Y qué fue lo que a ti te hizo identificar, sí, lo mío es lo público? Yo creo que la vocación, como lo que uno podía ver, digamos, desde los noticieros y desde los temas en el Congreso, poder ayudar a cambiar y poder influir en las decisiones de un país. Yo creo que eso fue lo que a mí desde pequeña me inspiró a ir por este camino de lo público. Porque además lo público no es lo cool. No es lo cool, y adicional a eso estuve en un foro por el Día de la Mujer en la Contraloría la semana pasada, y muchas de las mujeres, incluida yo, decíamos, es que de verdad el servicio público es una actividad de alto riesgo, porque uno llega aquí después de haberse gastado un montón de plata en sus estudios, haber hecho maestrías, si fuera el caso, y llega aquí de pronto, pues, llega limpio y sale con un sinnúmero de investigaciones, que la Contraloría, que la Fiscalía, bueno, en fin. Entonces, no solamente no es lo cool, sino que de verdad es riesgoso de alguna manera. Y porque en esos momentos, digamos, cuando uno está en ese momento de su vida, pues es cool ser, en el caso de los hombres, jugador de fútbol, por ejemplo. Es cool, no sé, ser parte de las niñas que hacen parte de los equipos atléticos, ese tipo de cosas. ¿Cómo te diste cuenta
tú que la política sí transformaba realmente? No. ¿En qué momento pudiste ver, pucha, la política es ese camino y lo público es ese camino que si uno mueve un grado, el impacto es impresionante? Yo no sé si lo pude ver en octavo. Claramente me inspiraba el tema, pero lo que sí es que afortunadamente, y lo cuento muy bien en el libro, he contado con la oportunidad de tener jefes que siempre me han abierto caminos. Y yo en ese momento, cuando gana el presidente Pastrana, tuve la oportunidad que quien era el director de Juventudes con Andrés, Roberto Hoyos, que en paz descanse, fue una persona que abría caminos. Y a él lo nombran viceministro de Agricultura durante el gobierno. Y yo hacía parte desde el colegio, digamos, de ese equipo, pero donde podía ver que las acciones que se estaban adelantando de verdad estaban teniendo un impacto en la gente. Bueno, y después fuiste a la Universidad de los Andes. Después fui a la Universidad de los Andes, estudié Derecho y también hice una concentración en Ciencia Política. Sí. Bueno, y ahí fue cuando conocimos a Víctor Muñoz. No, a Víctor Muñoz lo conocí en Pastrana. Porque una de las cosas que más me gusta de este libro es el humor. Sí. Un humor negro, que hemos trabajado con María Paula. María Paula lo regaña a uno con humor negro, entonces uno sale como por el caminito del mal a ver cómo resuelve el problema, pero como que no entiende muy bien qué pasa en el regaño. No, a Víctor de hecho lo conocí en el 98, en la campaña de Pastrana. Él también hacía parte de las Juventudes con Andrés. Y bueno, ahí empezó esta tormentosa historia. Bueno, Víctor también es una piedra muy angular de este proyecto de la Fundación Innovación para el Desarrollo, sí. Pero, y ahí vas a la universidad y tienes tu primer trabajo en la Casa de Nariño. Sí, voy a la universidad, estudio Derecho, participo en el Círculo de Participación Política de los Andes y formamos un grupo en donde el mismo grupo, parte del grupo que había estado en la campaña de Pastrana, por la conexión que tenía el presidente Uribe con Roberto Hoyos, que había sido su secretario de Agricultura, pues él nos dice, ve, hay un señor que se llama Álvaro Uribe, que fue gobernador de Antioquia, que se va a lanzar a la presidencia, quiero que el mismo grupo acompañe la campaña, y así fue. Muchos de nosotros acompañamos la campaña del presidente Uribe en Juventud Uribe. Ahí mi jefe era Nicolás Uribe. Claro, que es director de Colombia Joven. Director de Colombia Joven. Luego, pues, gana el presidente Uribe y trabajo en la Secretaría Privada de la Presidencia. Bueno, entonces yo me quiero detener un poco ahí. ¿Pero cuántos años tenías ahí? Ahí debía tener unos 21 años por ahí. ¿22 ¿Cómo años? Es trabajar en el centro del poder a los 20 años? Y ahora hablamos de cómo era liderar el centro del poder cuando ya estabas más grande. ¿Cómo era ese No, yo momento? creo que para mí fue como una época de esponja, de absorber todo lo que uno estaba viendo de los grandes, ¿no? Poder observar a Alicia Arango, secretaria privada, poder ver al presidente Uribe en acción, a los ministros, a los consejeros, a los temas en el Congreso, ¿sí? Yo creo que en ese momento uno realmente es una esponja y es absorber el conocimiento que más puedas, las habilidades que más puedas para después tú poderlas desarrollar. Listo, entonces vamos a la Casa de Nariño y ahí aprendemos a absorber y aprender y mirar y cómo todo el mundo desenvuelve su rol para uno poder después sobre esa información desarrollar su propio rol. Y ahí te vas a Nueva York. Ahí me voy de cónsul de Colombia a Nueva York. También una súper experiencia, trabajar, digamos, por los connacionales en el exterior, con una comunidad colombiana enorme. En ese momento, mal contado, se decía que había más de 1 millón de colombianos, aunque pues no fueran registrados, pero ese era el cálculo que se tenía. Y además en un momento en que en el consulado atendía 4 jurisdicciones, hoy en día solo atiende 2 porque en el gobierno Santos abrieron el consulado en Newark. Entonces, era gigante, y adicional a eso, la que la gente cree que uno va al exterior a relajarse, para nada, era un trabajo súper duro. Yo tengo el privilegio de decir que fui cónsul de todo: pasaportes, cédulas, asuntos connacionales, judiciales, mejor dicho, todo. Entonces es una experiencia maravillosa porque aprendes desde hacer un pasaporte hasta tomarle las huellas a un niño para hacer su registro civil, a un bebé para hacer su registro civil de nacimiento, a hacer un acta de función, pero adicional a eso también tuve la oportunidad como cónsul de ir a las cárceles donde estaban detenidos los colombianos y tomarles sus declaraciones. Para llegar a esa oportunidad de uno irse a esa corta edad de cónsul, tenía que haber hecho algo antes. Es decir, ¿tú qué hiciste para llegar
a que cuando esa oportunidad se diera, realmente tú fueras la persona que pudiera tomar esa oportunidad? Yo creo que durante el gobierno Uribe traté de, digamos, de hacer lo que en ese momento, lo que me permitían de la mejor manera posible. Creo también que uno cuando está tan joven tiene que estar dispuesto a medírsele a lo que sea, a la hora que sea y como sea. Digamos, yo creo que esa fue una de las características que el presidente Uribe y Alicia vieron en mí. No importa la hora, contesta, llega, va, la mandamos, viene, y yo creo que eso hace la diferencia. Bueno, y de ahí pasamos, o sea, tengo como varios elementos. Primero, absorber mucha información. Después, estar dispuesto todo el tiempo uno estar dispuesto, sí, en buena actitud, en ir más allá de lo que cada uno necesita. Y ahí, bueno, se acaba el gobierno. Yo creo además ahí que hay un tema de trabajo con las nuevas generaciones. Yo siento que por alguna razón hay una generación, no sé si en este momento la que está emergiendo, pero hay como un gap en el que hay una generación en que quiere que todo se lo den partidito, con el cuchillo, y que te entreguemos y que tú estés así como tranquilito esperando. Yo claramente no soy de esa generación, y yo creo que hay que incentivar a las nuevas generaciones a decirles, venga, tienen que medírsela todo porque es la única forma de llegar a donde... Sí, el trabajo duro vence el talento. Exacto. La disciplina vence el talento. Y el trabajo duro siempre lleva a algún puerto seguro. Siempre algún puerto seguro. Y de ahí te fuiste, ahí fue donde María Paula y yo nos conocimos, un tiempo después, a Concordia, que ha sido una casa pues maravillosa de todos nosotros. Hemos tenido conversaciones súper importantes. Eso ya era otro tipo de reto, ¿no? Era un reto de crear. Era un reto fantástico porque era una organización liderada por dos pelados en ese momento que tenían 23 años. Yo creo que ya casi 30. Entonces... Yo creo que tenías menos. O 29, pero lo que sí sé es que ellos tenían 23 y yo era mayor. Tú eras la que marcaba ahí el camino. Yo era la mayor. Había otra compañera, Regina, y yo. Y éramos los cuatro creando una fundación de una idea que se les ocurrió a ellos en una cafetería de la universidad. Entonces, eso es súper bonito, uno poder ayudar a ver. Yo siempre digo que Concordia es mi bebé, porque yo lo vi literalmente nacer, crecer, desarrollarse y ver lo que un soy en día. orgullo ver lo que es la organización. El año pasado que coincidimos con María en el Concordia Summit, pues en el general en Nueva York, es impresionante cómo se volvió el foro de liderazgo público-privado en el marco de las Naciones Unidas, y usted se sienta ahí en la sala y resulta que al lado está el presidente del Parlamento Europeo, y usted volteaste y hay dos presidentes, dos jefes de Estado. Pero no solo hablando, eso, hay eso, pero también privado. atrás está un estudiante. Es decir, yo creo que lo que ha hecho Concordia muy bien es poder mezclar a todo el mundo. O sea, sí, traer del presidente de la empresa, súper importante el presidente, pero también los jóvenes emprendedores que están empezando, o darle las oportunidades a jóvenes de muchas partes del mundo de poder ir a tener la misma experiencia que está teniendo personas como nosotros. Sí. ¿Y cuál crees tú que es la herramienta que te permitió pensar en un proyecto global en ese caso? Es decir, que hoy que puedas mirar hacia atrás, decir, esta forma mía de ver y de liderar. Bueno, mal diría yo que la idea fue mía, ¿no? Yo llegué y la idea ya estaba. Pero lo que sí fue mío y lo que sí fue, digamos, una creación mía fue a expandir Concordia fuera de los Estados Unidos. Y ahí creamos Concordia Américas, que es el foro enfocado enfocado en las Américas. Entonces, pues yo creo que uno siempre tiene que, como dicen en inglés, think big. Si te quedas en lo pequeño, pues no vas a llegar al resultado que quieres. Y voy a aprovechar eso para introducir que María también ha sido fundamental en la creación del programa de Dreamers and Makers, que lo que busca es precisamente eso, que nuestros jóvenes que están en el Pacífico, que están en el Bajo Cauca Antioqueño, puedan pensar grande para actuar local. Exacto. Para actuar local. Entonces, otra enseñanza, pensar en grande siempre. Y ahí te viniste a la campaña. Bueno, pues yo voy a contar una historia de la campaña. Y es que yo trabajaba en Fenalco, y Fenalco era el partner de Concordia para hacer el Summit América, y estábamos hecho un proyecto gigante. Yo creo que era de los pocos proyectos más grandes que se ha hecho en el marco de involucrar al sector privado y público en unas elecciones presidenciales. Creo que es el único. Sí, yo creo que porque era una cosa muy grande. Sí. Y entonces yo era el punto de contacto con Concordia, y comienzas todo a avanzar, y esto era un monstruo gigante, había que recaudar cientos y miles de dólares para sacar eso adelante de los empresarios, estábamos trabajando muy duro en eso.
Y un día María Paula me llama y me dice, oye, es que tenemos un problema. Me voy para la campaña del candidato Iván Duque, pero pues ahí te queda. Ahí hay con qué trabajar. Suerte, que les vaya bien. Suerte. Y el problema más grande de eso era que igual yo hubiera podido, digamos, de alguna forma poder seguir trabajando, pero yo creo que hay otro mensaje ahí de liderazgo, es la ética. Yo no podía trabajar en la campaña de un candidato y estar organizando un evento que implicaba tener un debate con los candidatos, porque no era ético, no es era de correcto. esas decisiones en las cuales la moral y la ética se ponen a prueba. Exactamente. Entonces, y ahorita hemos venido hablando mucho en la fundación eso, y es que los problemas ideológicos en los liderazgos no tienen ningún rollo, porque los problemas ideológicos se resuelven en la democracia, en las instituciones. Lo que tiene problemas son los problemas éticos y morales en los liderazgos. Sí, y muchas veces no es lo que diga la ley, la constitución, el decreto, porque de pronto no está prohibido en el decreto o en la ley o en el marco jurídico, pero sí es un tema de ética. Entonces ahí esa diferenciación es también muy importante cuando uno está ejerciendo el liderazgo. Listo. Y yo, pues pasó la campaña y comenzó el reto del gobierno. Yo tuve la fortuna, el privilegio, el honor de estar muy cerca desde el principio del gobierno. Y yo tengo una pregunta que no te he podido hacer antes en ninguna de nuestras conversaciones y que quiero aprovechar este primer espacio para que arranquemos por ahí. ¿Cómo es liderar entre líderes? Y liderar entre líderes, bueno, el presidente hizo un gabinete paritario, pero lo público es eminentemente sobre los hombres. ¿Y cómo es liderar entre líderes cuando uno es joven y es mujer? Complicado, así como tú lo dices, son dos características difíciles y digamos en este gobierno aún más, o en el gobierno, digamos, del presidente Duque, porque él también era joven. Entonces era un presidente joven, con una secretaria privada joven, que además llevaba 10 años por fuera del país. Entonces la gente le decía, usted está loco. O sea, ¿cómo es que no nombran en la secretaría privada o luego jefatura de gabinete a un señor que fume debajo del agua? Sí, que fume debajo del agua, que sea amigo de todos los congresistas. Y la verdad es que yo creo que la confianza que depositó el presidente en mí pues fue enorme y creo que mal harían decir que creo que fue una buena decisión, pero creo que en lo que se pudo hacer, yo creo que la importancia de liderar entre líderes es poder ganarse el espacio y es demostrar que uno tiene las capacidades y tiene las habilidades para desarrollar ese cargo y ganarse el espacio, con respeto, obviamente. Y ahí es donde voy. La diferencia entre una persona que quiere hacer algo y alguien que realmente lo logra es que la que cree que lo puede lograr se pregunta, ¿será que yo puedo hacer esto? Y el líder de verdad dice, ¿qué necesito yo para hacer esto? Cuando tú te sentabas en la cama por la noche o te sentabas a escribir, ¿tú qué decías? ¿Yo cómo voy a abordar este reto? ¿Qué necesito hacer? Y otra cosa ahí importante, volviendo, digamos, a la trayectoria, yo tuve la fortuna de trabajar en esa oficina como asesora muchos años antes y poder absorber todo ese conocimiento. Entonces, para mí fue relativamente un poco más sencillo llegar a manejar esa misma oficina porque ya conocía, digamos, la mecánica de cómo funcionaba la agenda de un presidente, qué era la casa militar, cómo funcionaba el protocolo, los temas de seguridad. Entonces, si yo quizás no hubiera adquirido esos conocimientos antes, pues hubiera sido mucho más difícil. Y si quizás solo hubieras hecho tu trabajo, lo que te tocaba hacer en ese momento, claro, no hubieras tenido los skills hacia adelante. Sí. Entonces, digamos, esa fue una gran ventaja para mí. Pero adicional a eso, lo que venía diciendo es poderse ganar el espacio con respeto y con trabajo. Y esa es la única forma de que la gente te respete. ¿Cómo más? Porque eres querido y acá me has dicho chévere, pero no. Tú tienes que mostrar que eres bueno, pues, en tu trabajo. Y lo que también hice yo al principio del gobierno fue volver a acordarme de esa esponja que había sido esos años. Yo claramente no me las sabía todas, era un reto enorme para mí, pero volví a decir, tengo que al principio volver al tema de absorber, esponja, de aprenderle de los mayores. Yo creo que una de las cosas que también hizo bien el presidente, aunque él quisiera un gabinete joven, fue que también trajo a personas mayores, con mucha experiencia, que son fundamentales también a la hora de poder tomar buenas decisiones. Entonces yo era una
Yo hablaba mucho con Guillermo Botero, que tanto queremos, con Carlos Holmes Trujillo, con Alberto Carrasquilla, con los que eran como los señores, los seniors del gabinete. Y en el Consejo de Ministros eso marcaba una diferencia importante. Marcaba una diferencia siempre. Entonces, otro aprendizaje es que uno tiene que mezclar el pelo verde con el pelo blanco. Totalmente. Porque Totalmente. Yo recuerdo mucho, no sé si tú lo tengas tan en la cabeza, el día del atentado de la General Santander. Yo era el secretario privado del ministro de Defensa y nosotros hemos llegado primero a Quibdó y después llegabas tú con el presidente. Y justo cuando estábamos aterrizando nos dieron la noticia. Estaban aterrizando los 2 aviones. Y yo recuerdo mucho, y eso para mí ha sido como un elemento de marcado liderazgo, y es el presidente quería una respuesta claramente inmediata. Y este señor de 70 años, Guillermo Botero, pidió media hora para sentarse con todo el mundo, organizar el espectro y poder dar una respuesta que al presidente le permitiera tomar las decisiones adecuadas. Y pues, las diferencias de edades pues, no podían ser más evidentes. El presidente tenía ahí que 42 años, 43 años. Sí, 42. Y un señor de 70 años. Entonces eso complementaba muy bien los equipos. Claro, es que uno nunca se las sabe todas y uno no puede negar la experiencia de los mayores. Y es un complemento que uno siempre tiene que estar abierto a recibir. Bueno, entonces, cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa y María era la secretaria privada del presidente, que después fue la jefe de gabinete, pues la interacción era permanente. Entonces, nosotros solíamos decir que ese trabajo era solucionar una crisis cada 45 minutos. O menos. Salíamos de una crisis para meternos en otra. Sí. De una crisis, o sea, a mí nunca me escribieron óyeme, ¿cómo estás el día de hoy? No, sí, todo era un problema, todo era una crisis. Entonces, pero creo que hubo momentos de crisis mucho más profundas, porque estas son crisis de gestión. Y quiero que hablemos un poco de liderar en momentos de crisis. ¿Cómo es liderar? Y traer como 2 ejemplos. Primero, la pandemia. Y es de ese equipo que conformaba el presidente más su círculo, ¿qué recuerdas tú que fue fundamental para liderar esa crisis y cuáles fueron como esos elementos fundamentales? Yo creo que hablando de pandemia, lo primero es... Y vuelve un poco a lo que veníamos hablando, es el presidente, primero no era médico, segundo no era infectólogo, tercero no tenía ni idea de epidemias, pues, o sea, sabía lo que podemos saber cualquiera de una epidemia, y lo que él hizo fue precisamente rodearse de los que saben. Se creó un comité de expertos que estaba compuesto de muchas personas que conocían del tema y ahí se tomaban la mayoría de las decisiones, digamos, más importantes en temas de salud pública. Entonces, primero eso creo que fue fundamental, porque sí, el presidente tenía su equipo más cercano, en el que estaba lo que yo llamo aquí en el grupo, como nos llamábamos el SWAT, pero pues ninguno en el SWAT era médico ni sabía de absolutamente nada de una pandemia. El SWAT además fue emblemático en el gobierno. Claro, y unido. Sí, ¿no? Sí. Pucha. Eso éramos una llave ahí que era muy difícil de... Entonces, rodearse bien en momento de crisis. Rodearse del que tenga del que tenga la experiencia, porque no solamente bien, sino del que sepa, del que tenga experiencia y que tenga el conocimiento para poder tomar las mejores decisiones. 2, yo creo que para mí en ese momento el presidente, aunque piensa mucho, y yo soy más explosiva, por decirlo, o pienso más en caliente. ¿Más emocional? Más emocional, sí. Yo creo que en esos momentos es bueno tener esas 2 facetas, el emocional en caliente y el que para y dice, venga, sopesemos las cosas y miremos. Ese era un gran complemento entre los 2. Y yo creo que lo otro muy importante en los temas de crisis es saber comunicar muy bien. Y aunque el programa Prevención Acción después tuvo críticas y de pronto se demoró mucho más, y de hecho yo lo hablo en el libro y cuento como yo fui una de las primeras que fui a la oficina del presidente y le dije, bueno, yo creo que ya es hora de cortar el programa. Y de hecho cuento cómo en acto de oposición no volví. Que el presidente decía que tenía 2 grandes oposiciones, María Paula y una persona muy cercana a él de la familia. Sí. Entonces, pero comunicar. Yo creo que en los momentos de crisis comunicar es demasiado importante, y sobre todo en un país como Colombia, que es tan paternalista y que quiere que su papá, o sea, el presidente, le dé seguridad, le cuente qué se está haciendo, es muy importante. Bueno, y ahora yo ya después de la pandemia ingresé a la presidencia de la República, con María Paula trabajamos muchos temas y llegó este momento del paro nacional, que fue un momento muy retante para el país, para el gobierno, para la sociedad. ¿Qué aprendiste tú de esa otra crisis? Porque yo veo como 2 diferencias. La otra crisis era una crisis
espontánea, una crisis que vino pero de no un solo, factor externo. no solo espontánea, sino que el mundo entero Desconocida. el mundo entero estaba viviéndola. Entonces había mal que bien una colaboración entre los gobiernos, una solidaridad de la ciudadanía, una preocupación obviamente por que las cosas salieran bien, y el paro fue todo lo contrario. Exacto, entonces eso es una crisis que proviene de un actor externo Sí. con un plan. O muchos actores externos, unidos. Sí, unidos, un plan Correcto. que teníamos que manejar. Eso responde a la pregunta. Muy duro uno darse cuenta que es la misma ciudadanía la que está fomentando ese desorden, porque claro que se puede manifestar, claro que la protesta es un derecho fundamental, pero con violencia, con muertes, bloqueando las ciudades, amenazando, causando no sé, Sí. un pare completo del país, impidiéndole a la gente llegar a su trabajo, Desestabilizando. Pero impidiéndole a la gente ir a su supermercado para tener sus víveres para poder alimentarse. entonces, Creo que no. acuérdate de la reunión del ICBF del 7 de marzo, que el presidente pidió, María Paula, yo estaba en Cali, María Paula me llamó y me dijo, oye, el presidente quiere una reunión con los jóvenes que están en la calle, esto hay que hacerlo, esto tiene que ser real, el presidente quiere hablar con ellos. Entonces llegamos a la reunión fue muy difícil, muy tensa, y María Paula me miraba y yo decía, vuelvo a desempleo, que era una frase que utilizábamos mucho en el gobierno. Huele a desempleo. Huele a desempleo, huele a desempleo. Entonces, ¿qué aprendiste tú de ese proceso? No, yo creo o qué herramientas utilizaste para que pudiéramos solventar ese proceso? Yo creo que ahí de pronto también, por ejemplo, este momento que hablas tú de esta reunión con estos jóvenes en Cali, eso nunca se supo. Porque pues obviamente se quería que fuera privado, pero al no saberse, el gobierno no está escuchando, el gobierno no se está reuniendo con los jóvenes, el gobierno es obtuso. Entonces sí creo, volviendo a la comunicación, hay formas, hay que contar lo que se está haciendo. Hay que contarlo. Hay que contarlo. Listo. Y había una cosa de las que yo más veía dentro del gobierno, y era cuando yo solía decir, no sé si esto sea correcto, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo es trabajar en la Casa de Nariño? Yo decía, demasiado poder para muy poquitos metros cuadrados. Entonces, eso genera muchas cosas en la gente. Pero yo creo que uno de los roles más importantes que jugaba la posición que tú tenías era no ser el yes man. En este caso el yes woman, ¿no? No que lo hablo en el libro, sí, tal cual. No puede ser todo el tiempo decir sí. Sí. ¿Qué tiene uno adentro para decirle a un jefe de Estado o a una persona con una posición de poder, digamos, mayor, esto no estoy de acuerdo con esto? O sea, ¿qué tiene uno que prepararse para poderlo saber y decir? Yo creo que uno tiene, por lo menos en este cargo, uno tiene que establecer, digamos, unos parámetros para que la relación funcione. Y y adicional a eso yo tengo, digamos, tenía una cualidad, y es que el presidente y yo éramos amigos de antes, y eso hace que la relación sea diferente. Entonces, primero eso. Pero segundo, hay que poner unos límites y decir, y yo ese límite lo puse desde el día 1 y le dije, presidente, yo no voy a ser una yes woman, yo en el momento que no esté de acuerdo con algo, voy a alzar la mano con todo el respeto y con todo lo que implica hablarle a un presidente, pero si, digamos, lo que quieres es un yes woman, no soy la persona. Y nunca he sido, ni nunca lo seré. Contestataria, me decía el presidente. Tiene mucho que ver con la lealtad propia. Sí, y adicional a eso, y otro que creo que es muy importante, no solamente la lealtad propia, es la lealtad a él también, claro, o a ella. Porque si yo me estoy escondiendo algo que pienso que está haciendo mal y no se lo estoy diciendo, me estoy siendo desleal a mí, pero también a él. Y yo creo que en este cargo la lealtad es fundamental para todo. Bueno, y para ir cerrando, tengo como 2 temas adicionales que me gustaría hablar. Y un tema es cómo son los liderazgos desde la vulnerabilidad cuando uno es atacado en profundidad. Porque parte de volverse una personaje en la vida pública es lo que tú decías ahora. No solo es costoso financieramente, no solo se trabaja 200 veces más que en el sector privado, sino que uno siempre está expuesto. ¿Cómo es liderar en ese entorno de posverdad, en ese entorno de que la gente quiere hacer daño? Y yo creo que yo tengo una frase que dice, al gabinete le faltó prepararse más para la posverdad. Creo que nunca nos preparamos para eso tan duro que fue la posverdad. Tampoco nunca nos preparamos, nos faltó escuchar
a la oposición el día que perdieron las elecciones en el 2018. Y eso es algo de lo que yo hablo aquí también en el libro y digo, todo estaba escrito, todo estaba dicho. Sí, se me olvidó la pregunta. Que cómo es liderar cuando uno está haciendo... Yo me creo muy, muy fuerte. Yo creo que sí, que soy una mujer fuerte y de carácter fuerte, pero cuando uno está expuesto a la posverdad y cuando está expuesto de la manera en la que uno se expone cuando está en estos cargos, pues la verdad es que solamente hasta que le pasa a uno es que se da cuenta que de pronto no es tan fuerte. Ahora, lo que sí creo es que son momentos fundamentales para adquirir piel dura y además yo hablo de esto mucho en el libro y digo, pero no para victimizarme, todo lo contrario, para decir mujeres o hombres, esto va a seguir pasando. Y está en uno tener la fortaleza de poder seguir adelante y no darle el gusto al resto de desfallecer. Lo que me hicieron a mí era un ataque para desestabilizar al presidente, a su familia, al gobierno, y todo estaba maquinado, es que fue secuencial. Entonces, y desafortunadamente va a seguir pasando, lo vemos todos los días en las redes. Sí, el ataque sobre las personas y no sobre las ideas es una constante, bueno, y es un reto también de la formación de liderazgos, de la formación de y ese también es un gran consejo para los nuevos líderes, ataque lo que quieran las ideas, pero nunca las personas. Sí, hay un reto muy grande en la forma en la que abordamos lo público. Sí. Bueno, y digamos el sector privado también, etc. Y por último, después de todo este trayecto, después de todos estos aprendizajes que hemos compartido hoy de liderazgo, ¿cuál es tu definición de poder? Yo siempre digo que si el poder es hacer que las cosas pasen, bienvenido el poder. Eso es poder. Si tú con tu poder o con lo que tengas puedes hacer que algo cambie, puedes hacer que algo pase, pues ese es el poder. Bueno, muchas gracias María por estar acá con nosotros. María, además, como se los he contado, ha sido una persona que ha apoyado este proyecto de la Fundación Nación para el Desarrollo a fondo, ha apoyado muchísimo el programa con jóvenes, que es un programa maravilloso que estamos desarrollando desde la Fundación. Y pues muchas gracias, María, por estar acá. Sebastián, aquí muchas gracias y en lo que de verdad pueda seguir ayudando, cuenten conmigo siempre. Gracias, bueno, nos vemos en un próximo capítulo de este podcast de la Fundación Innovación para el Desarrollo.